Vamos a seguir hablando de probabilidades, pero con un enfoque un poquito distinto. Nosotros hemos estado viendo cómo calcular probabilidades para casos muy particulares, ¿no? Para una persona, para dos personas o tres personas bajo esta condición tengan esta u otra probabilidad de cierto resultado. Pero a veces a nivel de poblaciones las probabilidades no se manejan observando a una persona o a dos personas, entonces uno podría estar interesado, ¿qué pasa si yo observo 20 personas bajo una determinada condición? Por ejemplo, si la probabilidad de que algunas personas tengan chagas es del 40%, supongamos, y yo escojo 20 personas de ese grupo al azar, ¿qué probabilidad hay de que estén enfermos todos, por ejemplo, o de que esté enfermo ninguno? Entonces, ya con 20 personas bajo observación, el espacio muestral que podríamos obtener se hace bastante grande, ¿no? La cantidad de posibles resultados se hace un poco muy difícil de manejar por el método que hemos estado viendo, por lo cual hay que pensar en otras alternativas. Afortunadamente, las probabilidades se distribuyen eh, de manera regular, y eso es lo que vamos a ver, lo cual nos permite aplicar fórmulas particulares para calcular probabilidades en caso de situaciones como esta. Vamos a explicar lo que estamos hablando viendo un pequeño ensayo. Vamos a suponer que nosotros lanzamos 4 monedas. Este ejemplo ya lo hemos visto, aunque lo habíamos hecho con 3 monedas. Vamos a pensar en 4 monedas. El espacio muestral que tenemos en este caso es un poquito más grande, ¿no? Si yo tengo 4 monedas, la primera moneda podría salir con la cara hacia arriba o podría salir con el sello hacia arriba. ¿Ven? La segunda moneda puede ser cara hacia arriba, sello hacia arriba. La tercera moneda tiene las mismas posibilidades. Pero estamos hablando de 4 monedas. Entonces, la cuarta moneda igual puede salir con la cara o el sello hacia arriba. Y así vamos enlistando los posibles resultados que podríamos obtener al hacer este ensayo. Como efecto de lanzar las 4 monedas, yo podría tener como resultado que las 4 monedas salen con la cara hacia arriba, las 3 primeras con la cara hacia arriba, la última con el sello hacia arriba, y así sucesivamente. ¿Cuántos resultados son en total? ¿Mm? 16. 16 posibilidades, ¿no? Si lanzara 5 monedas ya serían 32, si lanzara 6 monedas serían 64, o sea, cuanto más individuos o elementos tengamos involucrados en el ensayo, el espacio muestral se va haciendo más grande de manera exponencial. Entonces, si yo pienso en lanzar 10 monedas, por ejemplo, no me va a alcanzar seguramente la pantalla para anotar todos los posibles resultados que yo pudiese obtener al hacer ese ensayo.
Estos son los 16, las 16 probabilidades. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cada resultado? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que los 4 lados salgan con la cara hacia arriba? En principio, como cara y sello tienen la misma probabilidad, entonces eso nos lleva a que todos los resultados son igualmente probables. Y como yo tengo un resultado sobre 16 posibles que cumple esa condición, puedo decir que la probabilidad va a ser 1 en 16. Pero aún, si no estamos seguros, podríamos pensar, esto es la probabilidad de que salga cara en la primera moneda, cara en la segunda, cara en la tercera y cara en la cuarta. Entonces, si lo hago así, sería 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2, que al final igual me va a salir, al multiplicarlo, como 1 en 16. ¿No ven? Entonces, yo voy a pensar ahora en una variable como esta. X, voy a pensar en una variable X, que significa el número de caras que yo puedo obtener al hacer ese ensayo. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, puedo obtener 4 caras. Un momentito, por favor. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces estábamos diciendo que en el primer resultado yo tengo 4 caras. En el segundo tengo 1, 2, 3 caras y un sello. Entonces, como estoy contando el número de caras, tengo 3. En el tercero, ¿cuántas caras tengo? 3. 3 también. También 3. Después, 2. 2. en el siguiente, 3. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 3. 3. Aquí. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Y en el último, 0. 0 caras. Ni una cara, ¿no? Esos son la cantidad de caras que sale en cada moneda. Y como sabemos que cada resultado tiene igual probabilidad, entonces yo puedo pensar en que X como variable que dice número de caras puede tener resultados que van desde 0. Hay resultados, hay casos donde hay una cara, hay 2 caras, 3 caras y tenemos hasta 4 caras. Esos son los valores que X puede tomar. ¿Ven? Pero como estoy hablando de probabilidades, a mí me interesa saber la probabilidad de cada valor de X. ¿Cuánto es la probabilidad de que no salga ninguna cara? 1. 1 en 16. Muy bien. La probabilidad de que salga una cara, tendríamos aquí hay una cara, aquí hay otra cara, aquí hay otra y aquí hay otra. Son 4, cada uno tiene la misma. 4 en 16. La probabilidad de que nos salgan 2 caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 de
16. La probabilidad de que nos salgan 3 caras. 4. Ajá, tenemos aquí 1, 2, 3, 4. De 16. 4 en 16. ¿Y el último? 1 de 16. 1 de 16. 1 de 16. Ahora, primero, estos son todo este grupo de resultados que estamos incluyendo aquí, incluye a todas las posibilidades de hacer este ensayo. Entonces, si yo lo sumo todito, si sumo las probabilidades, al final 4 más 1, 5, más 6, 11, 15 y 1, me va a salir 16 en 16. Eso se sigue cumpliendo, que como sabemos implica la suma de todos los posibles resultados siempre va a ser 1. ¿No? Ahora, lo interesante aquí, vamos a manifestarlo, es que estos valores, como pueden ver en probabilidades, van aumentando hasta llegar a un punto máximo y después empiezan a disminuir de la misma manera y en la misma proporción. Yo podría hacer un gráfico de probabilidades para X. Obviamente voy a tener que hacer un gráfico de barras porque, a ver, vamos a ver cómo me sale el dibujo. Porque nosotros no podemos hacer un histograma porque X no es una variable continua. X puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, 3 o puede ser 4. Estos son los valores que X puede tomar. Sabemos que no hay posibilidad de que haya una cara y media, 2 caras y media. Entonces, o es 0, o es 1, o es 2, o 3. Y los valores de probabilidad en la escala que estoy mirando, el más alto es 6. Entonces voy a poner aquí 1, 2, manteniendo equidistancia, 3, 4, 5 y 6. Hasta 6 en 16 sería el valor más alto. ¿Ven? Y entonces empezamos a hacer el gráfico. Para 0, la probabilidad es de 1 en 16. Entonces tendríamos que hacer nuestro sistema de barras. Así. Eso es 1 en 16. Para 1, 4 en 16, que sería hasta aquí. 4 en 16. Vamos a tratar de dibujar nuestro rectángulo lo más bonito que se pueda. Pero no siempre es posible. Bueno. Para 2 es 6 en 16. Bueno, debería ser el mismo grosor. Para 3 es 4 en 16. Y para 4 es 1 en 16. O sea, lo que estamos viendo aquí es que las probabilidades siguen un patrón. Con 0 tienen un valor, con 1 aumentaron, 2 es la máxima probabilidad, de 3 baja de manera correlativa con el 1 y el 4 es igual a la probabilidad de 0. Si nosotros somos acuciosos, podríamos decir esto se puede solapar, por ejemplo, como una curva, lo estoy haciendo grueso para que note, formando una campana de distribución. No son valores continuos, pero hay un patrón, o sea, van aumentando hasta cierto punto y después disminuye. Lo que queremos que quede claro en este punto es que nosotros no vamos a encontrar un sistema de probabilidades donde tengamos aquí los valores de X y yo tenga un valor así por aquí, por acá tenga otro valor, aquí disminuya y después vuelva a aumentar. O sea, estas cosas no van a pasar.
las probabilidades tienen un patrón, siguen un ritmo, por así decir, y se ajustan usualmente a un tipo de curva. Yo he calculado estos mismos valores con la computadora, hice un gráfico en el Excel, obviamente sale mucho más bonito y más distribuido. Esta es la probabilidad, esto era 1 en 16, esto es 4 en 16, ya simplificado, 6 en 16, 4 en 16 y 1 en 16. Entonces, aquí sí podemos ver cómo el sistema de gráficos, que está hecho en una matriz como esta, sí se ajusta a una curva, ¿no? Hay un patrón, sí, ascendente, y se disminuye de la misma manera en el otro lado. Este es el punto de máxima probabilidad. Si nosotros aumentamos el número de observaciones con los que vamos a experimentar, aquí dice con cuatro monedas, yo aumento las monedas a 10, la probabilidad era 0,5 o un medio, eso lo tenemos presente. Con 10, el patrón se mejora, se acomoda mejor todavía a una curva de distribución. Obviamente mi pulso no es tan bueno, pero hay un ajuste simétrico para las distribuciones. Si yo lanzo 20 moneditas, la probabilidad de que salgan caras, obviamente al lanzar 20 monedas puede haber 0, una cara, 2 caras, 3 caras, hasta 20 caras. Fíjense aquí, en principio, las probabilidades después de cierto valor básicamente se anulan. No son 0, son prácticamente 0. También en el principio, esas probabilidades como que se anulan y dejan de ser significativas. Y hay una distribución que empieza a tomar cuerpo desde 4, sube hasta un punto máximo, la probabilidad de sacar 10 caras, por ejemplo, y sigue un patrón. Entonces, esto se repite con cualquier observación que hagamos. Obviamente, en este caso, es simétrico porque la probabilidad era igual a un medio para las caras que nosotros estamos observando, y la probabilidad de que no salga cara también era un medio. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si no es 0,5? Si la probabilidad de cara fuera 0,3, por ejemplo. La simetría es un poco más difícil de obtener, pero aquí tendríamos con una probabilidad de 0,3 de que salga cara, ya no 0,5, o con otro ensayo, lanzando eso 4 monedas, tendríamos, fíjense, las probabilidades 0,240, 4,12, 0,26, igual. Hay un patrón, no es simétrico, pero hay una conducta regulada de las probabilidades, ¿no? Sale una curva asimétrica. Hago el ensayo con 10 monedas, porque eran solamente con 4, manteniendo ese 0,3 supuesto de probabilidad. Y fíjense, aunque sea sorpresivo, van formando, se van ajustando a una curva simétrica, porque las probabilidades después de cierto valor básicamente han desaparecido. O sea, a pesar de que las probabilidades no eran iguales, siguen formando un patrón simétrico que se nota más si yo aumento el número de individuos en observación. Aquí básicamente tenemos una curva simétrica. Está ahí, porque esta parte ya no se toma en cuenta y esta parte tampoco tiene valores significativos. Entonces, las probabilidades siempre van según un patrón, que es lo importante.
no son probabilidades erráticas, no ocurren al azar. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, dice, si nosotros utilizamos una probabilidad de 0,35, no de 0,5, entonces con 10 observaciones o con 10 elementos, 10 monedas, por ejemplo, tenemos una curva un poquito ladeada, pero ya se parece a una curva simétrica. Con 15 observaciones, la curva se ajusta más, es una curva simétrica, aunque a un lado la cola es más larga, pero las probabilidades son muy bajas. Con 20, con 25, con 30 observaciones. Con 30 observaciones la curva es totalmente simétrica, aunque las probabilidades de partida no eran iguales. Entonces, esta es la muestra de que aunque la probabilidad de que ocurra algo, por ejemplo, la probabilidad de sacar un 2 cuando yo lanzo un dado, es apenas un sexto. A ver. Entonces, eso si lo redondeo será 0.1666667. Obviamente no va a formar una curva simétrica, pero si yo empiezo a lanzar 20 dados, 30 dados, la probabilidad de que me salga un 2 va a formar una curva de este tipo. Entonces, bajo este esquema puedo utilizar fórmulas. Aquí tenemos otro ejemplo con un 0,3 de probabilidad, que no es igual a 0,5. Cuando es 0,5 todo sale simétrico. Con 30, simetría. Con 120, simetría. Con 270, una simetría absoluta y perfecta. Bueno, entonces yo puedo utilizar sistemas para calcular esas probabilidades. Y uno de estos sistemas se conoce como la distribución binomial. La distribución binomial se aplica cuando cada elemento observado tiene o se asume dos resultados posibles para cada elemento, no importa que sean iguales o no. O sea, por ejemplo, una moneda, cara, semilla. Podría pensar para un dado, pero un dado no tiene dos resultados. Pero yo podría decir 2, ese sería un resultado, y no 2. Cualquier otro valor, pero no 2. Entonces solamente tiene, o anotamos así para no confundir, parece, 2 y no 2. ¿No? Cada uno tiene una probabilidad. Por ejemplo, podría hablar del grupo sanguíneo. La persona puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser O. Sin embargo, yo podría decir la probabilidad de que sea de grupo O bien no sea de grupo O. Entonces siempre, por eso se llama probabilidad binomial. Cada elemento tomado de esa manera tiene dos posibles resultados bajo consideración. Dice, esta distribución se cumple si las pruebas son estadísticamente independientes, con reemplazo. La probabilidad no va cambiando según vayamos sacando cierta cantidad de elementos. Los resultados son mutuamente excluyentes, a esto de acá, grupo O, no grupo O. Un 2 en el dado, un número diferente al 2 en el dado. O sea, solamente tenemos dos, asumimos dos posibles resultados. Y la probabilidad de P es invariante, o la probabilidad de que ocurra una cosa es la misma para todos los elementos que vamos a observar. Entonces, bajo ese esquema, dice la probabilidad de un valor cualquiera de X se puede calcular con esta ecuación, donde P es la probabilidad de éxito, esta probabilidad, éxito entre comillas, porque no siempre significa que sea algo bueno. Q representa la probabilidad de fracaso o no éxito, lo complementario. N es el número de elementos que vamos a observar.
por ejemplo, el total de monedas que hemos arrojado, y X son los resultados que me interesa, cuya probabilidad me interesa calcular. Número de caras obtenidas, por ejemplo. Este valor que parece un signo de interrogación se conoce como factorial y ustedes tienen en la calculadora esa función. No sé en qué parte de la calculadora estará, eso depende del modelo que ustedes tengan, pero hay esa función de factorial en su calculadora. En estos casos es necesario puntualizar lo siguiente, puesto que P es éxito y Q es fracaso, P y Q son complementarios, por lo tanto P más Q siempre va a sumar 1. O sea, si P es 40%, Q es el 60% restante. De ahí pueden decir P va a ser igual a 1 menos Q, o bien Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces, si la probabilidad de que algo ocurra, por ejemplo, es del 20%, que sería P, la probabilidad de que eso no ocurra será el restante 80%. Eso por un lado. Y por otro, este factorial, ¿qué significa? Si yo tengo un factorial de 3, es simplemente ese número multiplicado por todos los sucesivos inferiores hasta la unidad. Factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Factorial de 5 sería multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 10. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, 4, 3, 2 hasta 1. Entonces, a ver, busquen en su calculadora la función factorial y me calculan el factorial de cada uno de estos valores. Obviamente se lo pueden sacar manualmente si quieren, pero no tiene sentido, digamos, ¿no? ¿Cuánto sale eso? El factorial de 3. ¿Ya encontraron? Sale 6. En el de 5, 120. Ya. En el de 3, ¿cuánto sale? 6. 6. En el de 5. 120. De 5, 120. Y el de 10. ¿Ve? ¿Qué pasó? Estaban multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Se supone que si anotan 10 y ponen factorial y su calculadora les va a dar la respuesta. A ver, alguien que me calcule el factorial. 28 y 800. ¿Cómo se leería eso? A ver. Como gringos me están leyendo. Los gringos siempre leen, los americanos, ¿no? De 2 en 2. 628.800. 800. No sean animadas. ¿Y factorial de 0? Porque alguien podría decir eso es 0. Es 1. Por definición matemática es 1. Factorial de 0 no es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con esta situación. Aquí hay un ejercicio que vamos a hacer, pero vamos a corroborar si esto realmente funciona. Para el ejemplo que habíamos tomado nosotros, de lanzar 4 monedas,
para el caso de lanzar 4 monedas. ¿Cómo funciona esta fórmula? Y yo quiero saber la probabilidad de sacar una cara. Lanzo 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de una cara? Entonces, la probabilidad de una cara viene definido por lo siguiente. ¿Cuánto es n? Puede ser mayúscula o minúscula, ahí en esa cuestión hay variaciones, pero significan lo mismo. Yo estoy lanzando 4 monedas, lanzar 4 era, ¿no? El ejemplo que habíamos resuelto, 4 monedas. Quiero saber la probabilidad de sacar una cara. La probabilidad de que cada monedita me salga con la cara hacia arriba es de 1/2 o 0,5. Y la probabilidad de que no salga cara también es 1/2 o 0,5. Entonces estaría buscando la probabilidad de sacar una cara. Dice la fórmula factorial de n. N era 4, factorial de 4. Sobre el factorial de x, que es 1, por el factorial de n menos x. Sería 4 menos 1, que ustedes pueden anotar si quieren así. O ponen directamente factorial de 3 para que no estén complicándose, porque eso mentalmente lo podemos resolver. ¿No ven? Por p es 0,5 elevado a x. X es 1 por q, que en este caso también es 0,5, elevado a n menos x, o sea, a 4 menos 1, o podemos anotar directamente 3. Aquí podríamos poner 3, aquí podemos poner directamente 3. ¿Cuánto sale esa probabilidad? A ver, resuelvan ese ejercicio. A mí me salió 0,25. Ajá. A ver, vamos a ver cuánto lo habíamos hecho manualmente, a ver cuánto salió. Más arriba. La probabilidad de 1, que es lo que estamos buscando ahorita, era 4 en 16. Ahora, si yo resuelvo esto, 4 en 16 es 0,25. O sea, lo que estamos es verificando que la fórmula me permite resolver esta probabilidad directamente sin hacer espacio muestral. Y lo mejor es que yo puedo aplicar la fórmula para cuando lance 10 monedas, quiero saber la probabilidad de que me salgan 4 caras, por ejemplo, directamente, sin estar pensando en el espacio muestral ni hacer otra construcción. Entonces, vamos a mirar otro ejercicio más práctico, por así decir. Aquí tengo, este es un ejercicio para biólogos, digamos. Pero lo encontré por ahí. Dice, la probabilidad de que cierto antibiótico presente una reacción negativa, o sea, tenga un efecto secundario negativo, al administrarse a un ave rapaz en recuperación es de 0,15. La probabilidad de que tenga una reacción adversa ese medicamento. Si se ha administrado dicho antibiótico a 20 aves, ¿cuál es la probabilidad de que haya reacción negativa? Inciso A, en 10 aves, inciso B,
en 3 o 4, inciso C, en menos de 2 aves. Yo aquí, si pienso en el espacio muestral, si lo quisiera hacer de la manera normal, yo tendría que tener la posibilidad, la primera ave puede tener reacción negativa o puede tener reacción no negativa. La segunda puede tener reacción negativa, negativa o no. Y así nosotros, fíjense, tendríamos que abrir la llave, ¿cuántas veces? Tendría que abrir la llave 20 veces y seguramente con tantas flechas que voy a abrir no me va a alcanzar la pantalla para poder. Y ahí tendría que contar en cuáles de esos resultados hay 10 aves que han tenido reacción negativa. Entonces, aquí lo puedo hacer directamente. Vamos a ver cuánto es n. ¿N cuánto será? Vamos a anotarlo con minúscula como está la forma. 20. Muy bien. X es lo que va a variar según el inciso, lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Cuánto es P? 0,15. 0,15. 0,15, muy bien. Esa es nuestra probabilidad de éxito. Pues fíjense que aquí éxito, entre comillas, es como que le dé reacción adversa al ave. Porque nosotros estamos pensando en la probabilidad, no estamos pensando si la acción es buena o es positiva o negativa.